Y estamos una vez más en vivo y en directo desde la ciudad de Sioux, estado de Dakota del Sur. Damos la bienvenida a los hermanos amigos que nos están viendo en diferentes lugares del mundo, en las estaciones de Radio Manantial de Vida, 98.3 FM, en Pueblo Nuevo, Estelí, Nicaragua, y también es donde está el pastor Aristide Matei González Ubea Familia, que nos transmite estos programas, y también a la radio Restauración de Fe.org, donde está el pastor Escalante, allá en Campton, California. También un saludo a él y a su esposa Rosy. Y también, como dijimos, a los de la página Preguntas y Respuestas Bíblicas. Hoy estamos continuando el estudio en el Evangelio de Mateo. La semana pasada vimos lo que era el divorcio. Hoy vamos a empezar el versículo 13, hermano, muy interesante. Cuando ya lo tienen todos, Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 13. Evangelio a la gente nueva, vamos a ayudarles a encontrar el pasaje este. Mateo, capítulo 13. Ahora busquemos el capítulo 13 de Mateo. Ay, otro día no pudieron correr, ¿verdad? Ok. Mateo, capítulo 19 de Mateo. Mateo 19. Busca el capítulo 19, 17, 18, uno más. 19 y versículo 13. Y dice la palabra del Señor: entonces le trajeron algunos niños para que pusieran las manos sobre ellos. Deben bajar volumen al celular, porque si suena, maestra, ahí está. Dice, y entonces le trajeron algunos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orara, y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. ¿Ok? Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. ¿Ok? Y verso 16, he aquí se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él les dijo: ¿cuáles? Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendréis tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Dios bendiga su palabra en esta hora. Ahora, interesante, hermano, fíjense que el sol hoy sí está un poquito, aquí en Dakota del Sur son las 8:25 y todavía está alumbrando el sol, se mete cerca de las 10 de la noche. Bueno, fíjense que cuando el Señor, después de enseñar a los discípulos acerca del divorcio, dice la Biblia, hermano, que iba caminando, y de repente se le acercaron muchos niños. Y los discípulos los regañaron. ¿Por qué? Porque me imagino yo que en la mente de ellos pensaban que los niños iban a estar distrayendo al maestro, que le iban a quitar tiempo y que no debían ellos acercarse a él. Pero fíjese que el Señor dice claramente en el verso 13: entonces le trajeron algunos niños para que les pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Ahora, ¿qué es lo que los padres de familia querían, hermano? Que el Señor orara y bendijera a los hijos. Y los discípulos no estaban muy de acuerdo con eso. Ellos querían, hermano, que el Señor no fuera distraído. Fíjense qué interesante. Ahora, eso me muestra algo en el corazón de todo padre de familia que ha conocido de Dios. Creo que el deseo de todo padre, de toda madre, es que nuestros hijos el día de mañana tengan una vida bendecida por Dios. Ahora, miren la pregunta:
¿A qué padre de familia no le gustaría ver el día de mañana a sus hijos, sus hijas bendecidas? Creo que es algo que todo ser humano desea. Yo deseo que mis hijos el día de mañana, que estén mayor, aunque no esté yo, que tengan una vida de bendición. Pero fíjese que hay una parte que tenemos que ver. La primera frase que dice, del versículo 13. ¿Qué es lo que dice la primera frase? Entonces le fueron esa. Entonces, ¿qué? Le fueron presentados unos Fíjese. niños. Dice, entonces le fueron presentados. En esta versión dice, le trajeron. Ahora, para que Dios bendiga a nuestros hijos, nosotros tenemos que presentarlos o traerlos a Él. Mire ese principio. Para que nuestros hijos tengan una vida de bendición, nosotros tenemos que decirle, Señor, aquí están ellos, para que ellos reciban tu bendición. Fíjese que es interesante ese principio. Para que los hijos sean bendecidos por Dios, es obligación de uno de padre traerlos al camino del Señor. Qué interesante. ¿Por qué? Porque a veces queremos que nuestros hijos crezcan bajo la bendición de Dios, que crezcan con el temor de Dios, pero uno de padre no los trae al Evangelio. Estos comerciales que tiene mi teléfono, hermano, me ponen feliz. Bueno, ahora, sigamos. Le decía yo que uno de padre anhela que los hijos tengan bendición, pero dice que los padres de estos niños, ellos los llevaron a Jesús. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que para que nosotros como padres de familia veamos una vida bendecida en la lavadora. ¿No? Los niños son para verlos ahora. Después vienen, están tocando tambor, porque toquen. Oh. Ok, bueno. Ahora fíjense. Ahora oiga esto. Entonces la Biblia que los padres trajeron a los hijos. Es un principio bíblico, por eso dice la Biblia, instruye al niño en su carrera. Y cuando crezcan, no se apartarán de ella. Ahora, ¿cuándo es cuando uno debe instruir a alguien en las cosas de Dios? Cuando es un niño. ¿Por qué? Porque la fe del niño todo lo cree. Mateo 19, verso 13. Ahora, fíjese, cuando uno entiende ese principio, uno sabe que el Señor al momento que Él agarra la vida de un niño, Él va a hacer que ese niño, esa niña, crezca con un futuro bendecido. Mateo 19, verso 13. Entonces le trajeron algunos niños, fíjese, para que pusiera las manos sobre ellos y orara. ¿Qué es lo que buscaban los padres de familia? Que los niños fueran tocados por el Señor. Querían esa comunión con Dios. Ahora, ¿cómo va a tocar el Señor a nuestros hijos? Trayéndolos al camino de Él. Ahora, fíjese, cuando dice que el Señor los tocara, ¿qué es lo que, hermano, oiga, quiero que entienda esto. ¿Qué es lo que los padres buscaban que los niños tuvieran? Cuando dice que los tocara, ellos lo que deseaban es que los niños tuvieran una experiencia personal con Dios, que hubiera un toque personal de parte de Dios hacia la vida de ellos. Ahora, por eso, dice claramente, trajeron los niños para que orara por ellos y los bendijera. Ahora, yo llegué al Evangelio, hermano, empecé a conocer de Dios a los 10, 11 años. Me acuerdo que había un autobús que llegaba allá en Chicago, de otra denominación, y nos llevaban, hermano, a los estudios bíblicos los domingos. Y mis papás decían, vaya, busquen de Dios. Pero ellos no buscaban. Me mandaban a mí, que fuéramos con mi hermano, íbamos los dos a los estudios, pero mi papá y mamá se quedaban en la casa. Ahora, ¿qué fue lo que pasó?
Llegó el momento en que fuimos creciendo, a los 15 años, 14 y 15 años, fue donde yo conocí el amor de Dios y por primera vez le dije al líder de jóvenes, yo quiero ser cristiano. Yo sabía que los jóvenes con los que estábamos conviviendo, jugando básquetbol, tenían algo que yo no tenía, ni mis amigos, que les decíamos lo de la Mara, no lo teníamos. Y cuando le dijimos a él, queremos ser cristianos, nos dieron el plan de salvación. Cuando llegamos a aceptar a Cristo, le dijimos a mi familia, a mis padres, fíjese que aceptamos a Jesús. Y mamá me regañó. Digo, ¿por qué haces eso? Con la religión no se juega. Pero ella entendió y dijo, mira, nacimos, y le digo con respeto, católicos, y yo católica me muero, mijo. Si vos querés cambiar, cambia vos, me dice, pero yo nací católica, apostólica y romana, y ahí me quedo. Bueno, ahí nosotros seguimos siguiendo. Pasaron varios años, y en California llegó el momento en que mi madre visitó la iglesia americana, y un día el mensaje fue en inglés. Medio le traducimos una que otra palabra, pero cuando empezaron a cantar Cuál grande es, y el pastor hizo el llamado, mi mamá pasó llorando, a moco tendido, enfrente a aceptar a Jesús. ¿Qué pasó? Al momento que ella acepta, también acepta mi papá, y empezó una transformación dentro de nuestra familia. Dios empezó a cambiar el hogar. Mis padres estaban a punto del divorcio, estaban por divorciarse ellos. Y cuando Cristo entró, hermano, lo que hizo fue salvar el hogar, el matrimonio y la familia. Ahora, durante nuestros años, mi madre fue una predicadora en una misión conocida en Latinoamérica. Mi padre también. Mi hermano mayor, el que falleció el año pasado, él fue uno de los integrantes originales del grupo Inspiración de Llamada Final. Él sale en los videos, hermano, ya se fue con el señor Nelson García. Mi hermano también ha servido al Señor. Yo estoy aquí en ministerio. ¿Por qué? Porque un día, hermanos, estando jóvenes, estando niños, nos hablaron del amor de Dios y Dios por su misericordia nos alcanzó. Ahora, la única forma que los niños van a venir es lo que dijo el Señor, fíjense. Verso 13. Los regañaron los discípulos, los reprendieron. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños, oiga, y no les impidáis que vengan a mí. Ahora, ¿qué es lo que cuál es la orden del Señor? Déjenlos. Oiga, y no les impidan que vengan a mí. ¿Cómo puede uno impedirle a un hijo que ese niño venga a Dios? Una es al cerrar el corazón a Dios. ¿Por qué? Porque los padres imitan, heredan, pero los hijos heredan, imitan la fe de los padres. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, en ti está la fe no fingida que heredaste de tu madre y de tu abuela. La fe se hereda. Ahora la pregunta, ¿cuántos padres de familia dejan sin herencia de fe a los hijos? ¿Y qué es lo que pasa? Mire, yo lo he visto una tras otra vez. He conocido en el año de mi juventud amigos que los padres no quisieron nada con Dios, ellos tampoco. Muchos ya no viven, están muertos. Fueron baleados, asesinados por pandillas, por andar en drogas. Otros crecieron divorciados. Son contados con los dedos los que no llegaron a Cristo y tienen un hogar estable. La mayoría tuvieron fracasos. Y yo cuando todavía tengo contacto con ellos, platicamos, y me dice, ¿y a ti cómo te va? Bien, yo me casé a los 35, una bella familia, un bello hogar, no perfecto porque todos somos humanos, pero comparado a otra gente es una bendición. ¿Por qué razón? Porque, hermano, la vida de uno puede impedir que los hijos lleguen al Señor. Oiga lo que dice el verso 20. Pero Jesús les dijo, dejar a los niños y no les impidáis que vengan a mí.
Quiere decir que uno puede impedirle a un hijo el no llegar a Cristo. Fíjense qué interesante. Porque los que son como estos es el reino de los cielos. Porque de los que son como estos es el reino de los cielos. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Qué tiene un niño? Fíjense que cuando estaban pequeños mis hijos, los subía a la mesa a un lugar alto y les decía, brinca. ¿Usted cree que el niño no brincaba? ¿O mi hija? Se tiraban, ¿por qué? Porque tenían la seguridad, la convicción que su papá los iba a cachar en el aire, los iba a agarrar en el aire. Esa es la fe de un niño. Jesús dijo que para que yo herede el reino de los cielos, para que entre, yo tengo que tener la fe del niño. El niño le cree a su padre. Ahora, fíjese, porque los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. ¿Qué hizo el Señor? Puso sus manos, los bendijo, se fue, pero esos niños se quedaron con esa imagen. Jesús me tocó. Fíjense qué interesante. Por eso, hermano, los niños que tienen un encuentro con Dios en su vida temprana, esos niños van a tener problemas en la vida, van a tener lucha como cualquier otro ser humano, pero van a aprender que hay un Dios que cuando estén en aflicción, ese Dios les va a ayudar. Cuando yo empecé a conocer de Dios y ya llegué a los 20, hermano, yo miraba que mi madre oraba. Yo oraba, pero no con esa convicción. Cuando llegó el momento en que empecé yo a orar, a buscar de Dios, empecé a darme cuenta que sí, Dios escucha la oración. Qué interesante. Y uno aprende a escuchar la voz divina. Fíjense, la semana pasada, la antepasada que diga, fui a aplicar un trabajo y pasamos por una compañía. Y cuando pasamos, apliqué, pero yo sentí, le dije a las que iban conmigo, tengo que ir ahí. Y fui solo para ser contratado. Ayer unas personas viendo un anuncio, sentí llevar a ese lugar y mañana empiezan a trabajar. ¿Por qué? Porque Dios sí habla. Hermano, Dios no es mudo, los mudos somos nosotros que no entendemos. Ahora, pero oiga lo que sigue diciendo. Verso 16. He aquí se le acercó uno y dijo, maestro, ¿quién bien haré para obtener la vida eterna? Es la pregunta que muchos religiosos se hacen. ¿Cómo hago para obtener una vida eterna? Oiga esto. Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar a la vida, guarda los mandamientos. Oiga esto. Él le dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás o robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Ahora, ¿estaba mintiendo el joven? No, porque Jesús le dijo claramente, oiga, ¿qué dijo Jesús? Oiga, ¿qué le está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que me falta? Jesús no le dijo mentiroso, sino que le está diciendo, oiga esto, todo esto guardado lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Ahora la pregunta, ¿será ese el mandato para todos los ricos? ¿Que vendan lo que tienen y le den a los pobres? No.
Porque hay gente que agarra este versículo y le dice al rico, usted tiene que darlo todo a los pobres. No, eso fue el mandato que se le dio al joven rico. Entienda eso. No es un mandato para toda la gente rica. Al joven rico el Señor dijo, tú tienes que vender todas las cosas. Oiga, Jesús le dijo, fíjese, verso 21, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Ahora, fíjese qué interesante. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes, era un joven rico. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está diciendo a este joven? Tienes tu creencia, tu religión, tu convicción religiosa, pero tu corazón no está en mí. ¿Dónde está el corazón del joven rico? En sus bienes. Ahora, oiga esto, interesante. Cuando uno estudia eso, hermano, este joven, el corazón de él estaba en lo que poseía. No estaba en Dios. ¿Por qué? Porque si hubiera estado el corazón en Dios, hubiera dicho, ok, lo vendamos y lo damos a los pobres. Pero ¿qué estaba el Señor mostrándole? Dices que eres perfecto, pero tu corazón no es perfecto. Interesante. Ahora, déjeme explicarle algo muy interesante. ¿Por qué hay gente, o por qué vemos creyentes, que no podemos, hermano, tener una vida victoriosa en lo espiritual? ¿Por qué vemos personas que no podemos tener, bueno, gracias a Dios, déjeme cambiar? Porque hay gente que no puede tener una vida victoriosa espiritual. Yo conozco gente que está bien, hermano, un par de días y de repente, ¿qué es lo que pasa? Van y fracasan y andan siempre en una vida mediocre. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos no está en Dios. Y estoy hablando de gente de iglesia, gente que conoce el Evangelio, es más, gente que sirve, que no puede disfrutar de una vida abundante espiritual. ¿Por qué razón? Porque su corazón no está de lleno con el Señor. Cuando uno está de lleno, hermano, uno tiene esa vida, esa convicción. La vida está llena de frutos en la vida espiritual, en las cosas de Dios. Qué interesante. Ahora, entonces dice que el joven se fue porque era dueño de muchos bienes. Verso 23. Jesús le dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, imposible no. Yo conozco gente millonaria que aman a Dios y ayudan a mucha gente, a ministerios. Fíjese, y son ricos. Pero ¿dónde está el corazón de ellos? En las riquezas no, en Dios. El problema no es la riqueza, es donde esté el tesoro de la persona. Ese es el conflicto. Ahora, la pregunta para nosotros. El joven rico tenía su corazón en las riquezas. Nosotros, ¿dónde tenemos nuestro corazón? ¿En las cosas de Dios? ¿En las cosas del mundo? ¿En los placeres temporales? ¿En las riquezas pasajeras? Ahora, ¿será pecado, hermano, tener uno un sueño de sobresalir y tener éxito en la vida? No. Es más, la Biblia dice que si uno obedece a Dios y pone la palabra por obra, uno tendrá éxito en la vida. Qué interesante. La Biblia promete, dice claramente, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Qué interesante. Fíjese, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios promete éxito. No, el éxito no es pecado. El pecado es que el corazón vuelva al éxito un ídolo.
Qué interesante. Bueno, sigamos para ir terminando ya. Verso 24. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ahora, ¿usted cómo entiende ese pasaje? Que es más fácil que un camello entre al ojo de una aguja. ¿Se refiere a la aguja con la que cosemos ropa? No. Allá en el Medio Oriente, en el pueblo de Israel y los países árabes, hay unas puertas que son bien estrechas. Que para que el camello entre, tiene que doblar las patas y entrar agachado. ¿Es fácil? No. Es difícil, pero logra hacer. Y yo estoy diciendo que es más fácil que el camello haga eso a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico, su corazón está en lo material. Qué interesante. Verso 25. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Oiga esto. Pero Jesús, mirándolo, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Lo que para uno le es imposible, lo que uno ve como que tiene un límite, como que no se va a cumplir, para Dios es posible. Esta tarde yo termino con esto. ¿Qué es lo imposible para usted en este momento? ¿Cuál es la imposibilidad? ¿Cuál es lo difícil? Para usted lo puede ser, pero no para Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Poner nuestra confianza en Dios. Págame el horno, mija. Dale la vuelta hasta toda la izquierda. Vaya usted, pues usted lo entiende. Oiga, No sabe, entonces le estamos va a haciendo preguntar, pues usted entiende. un pan de maíz aquí para los Vaya. hermanos del discipulado. Oiga esto. Para el otro lado. Hasta ahí eso, gracias. Oiga, fíjese. ¿Qué está diciendo ahorita? Oh, mire, ¿qué es lo imposible para uno? Que el esposo se venga, que la mujer se venga, que los hijos hagan esto o lo otro. Para uno es imposible, pero no para Dios. Yo creo, hermano, que lo mejor que uno puede darle a los hijos es el ejemplo de un Dios que responde, de un Dios, hermano, que cumple con su palabra. Todo lo que tenemos nosotros, Dios lo ha dado. ¿Por qué? Porque hemos creído que ese Dios es real. Y por eso le servimos. Porque el Dios que nosotros hemos conocido es un Dios que puede y ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Y nuestros hijos tienen la misma convicción. ¿Por qué? Porque han visto cómo ha obrado la vida nuestra. Por eso yo termino esta tarde. Usted me está viendo. ¿Qué imposible hay en la vida suya? Tal vez una enfermedad, tal vez una necesidad, un problema familiar, un problema emocional. Para lo que a usted le es imposible, para Dios es posible. Para Él todo. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede hacer. ¿Qué es lo que Dios requiere? Que tengamos nosotros la fe en Él para que Él se glorifique. Amén. Así que esta tarde yo termino con eso. Usted que está viéndome, tenga esa seguridad. Número uno, que para lo que usted es imposible, para Dios es posible. Y si tiene hijos pequeños, no los mande a la iglesia. Vaya con ellos. Mire, traigamos a nuestros hijos a través del ejemplo. Ahí está mi hermano presente. Nos mandaban a la iglesia en autobús, porque mis papás se quedaban en casa. Y mucha gente hace lo mismo. Ah, mija, tú buscas por Dios, de Dios, y hay horas por mí. Y la otra viendo la novela sentada. No. La madre y el padre tienen que ser los que vayan enfrente dando el ejemplo, y los hijos los van a seguir. Así que usted es padre de familia, quiere que sus hijos sean bendecidos, quiere que sus hijos sean hombres y mujeres de bien, usted empiece buscando de Dios y clame a Él.
y Dios va a bendecir a sus hijos y su familia. Amén. Vamos a orar esta tarde. Padre, te damos gracias por este día, por la misericordia de haber tenido este estudio. Bendice a los que están viendo, Señor, estos videos. Y como aquellos que escuchan en la red social también, Señor, y en las estaciones de radio, bendíceles, Padre amado. Gracias por las bendiciones. Gracias porque tú has hecho toda nuestra vida, Señor, y sigues obrando en nosotros. Gracias porque sé que hay cosas difíciles para nosotros, pero no para ti, Señor. Bendice a cada uno y te damos las gracias por todo esto, Señor. En el bello nombre de Jesucristo, a quien bendecimos, amamos y servimos. Amén, Padre, y amén.